de altura, en terrenos blandos. Pero en terrenos duros lo podemos aplicar a edificios regulares hasta 40 metros de altura y a edificios irregulares hasta 30 metros de altura. Tenemos tres tipos de terreno: el terreno tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1, así en términos generales, pues serían terrenos duros, rocas, tepetates. ¿Sí? Terreno tipo 2 es un terreno en transición entre blando y duro, y el terreno tipo 3 sería un terreno blando. ¿De acuerdo? El tipo de terreno influye en las aceleraciones que debemos de considerar para hacer los análisis. Además, este método pues sirve de base al método dinámico, porque siempre las fuerzas del dinámico no deben ser inferiores al 80% de las del estático. O sea, depende del reglamento. Si hablamos del reglamento o más bien del manual de la Comisión Federal, estaríamos hablando del 80%. Y si hablamos del reglamento del Distrito Federal o para la Ciudad de México, hablaríamos de 70%, ¿sí? De un 30% en la reducción y un 20% usando el manual de la comisión. Bueno, después de estos puntos importantes para poder aplicar el método estático, tenemos los tres pasos. ¿En qué consiste el método estático? Voy a borrar. Bueno, la diferencia entre fuerzas obtenidas con método estático y las fuerzas obtenidas con método dinámico es que las primeras no varían con el tiempo y las segundas sí varían con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a obtener las fuerzas con el método estático y van a ser permanentes, siempre las mismas. ¿De acuerdo? Tenemos el primer paso, que sería determinar las fuerzas sísmicas a los distintos niveles del edificio. Los distintos niveles del edificio. ¿Sí? La aceleración usada, es proporcional a la altura de la masa. ¿Sí? Esa aceleración pues va reducida por ductilidad, va reducida sobre resistencia y por redundancia. Por esos tres factores se tienen que reducir. Después viene, una vez determinadas las fuerzas en cada nivel del edificio, viene la distribución de fuerzas en planta, incluyendo efectos de torsión. Ese sería el siguiente paso. Distribución de fuerzas en planta. De fuerzas en planta, distribución de fuerzas de inercia, fuerzas sísmicas o fuerzas de inercia, distribución de fuerzas de inercia en planta, incluyendo torsión. Y el siguiente paso sería análisis del marco con su fuerza respectiva, fuerza sísmica.
acuerdo? Ese es el método estático. Determinación de fuerzas horizontales de acuerdo a la aceleración máxima que corresponde al periodo que marca la rama ascendente, ¿sí? El periodo TA, esa es la aceleración que se usa para el método estático, ¿sí? Reducida por utilidad, por sobre resistencia y por redundancia, por esos tres factores. Pero estamos siempre con la aceleración máxima que se conoce como coeficiente sísmico, ¿sí? El análisis de la distribución de fuerzas de inercia en planta, incluyendo torsión, es el cortante directo más el cortante de torsión. Una vez determinadas las fuerzas en cada nivel del edificio y asignadas a cada marco, se procede a hacer un análisis del marco con sus respectivas fuerzas sísmicas. El análisis puede ser con cualquier método que ustedes quieran. Un método de rigidez, un método de flexibilidades, un método de cross, un método de caño, de lo que ustedes quieran. Con eso obtienen los esfuerzos y con eso diseñan. Pero ya tienen las fuerzas sísmicas que van a actuar en ese marco. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de eso, de los métodos estáticos? Si las fuerzas varían con el método dinámico, entonces los centros de masas también variarían, centros de masas y de rigidez también variaría. ¿Habría una excentricidad dinámica? Sí, o sea, hay excentricidades, aquí vamos a ver unas excentricidades constantes siempre, y con el dinámico van a variar, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, en el primero dice, la aceleración es proporcional a la altura de la masa. A la altura de la masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, la aceleración total, si toda la masa está pegada al suelo, pues la fuerza sería masa por aceleración. Pero como aquí la masa no está pegada al suelo, va en pedacitos en los distintos niveles, entonces hay una fuerza en los distintos niveles. Y esa fuerza es proporcional a la altura, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también la aceleración es proporcional a la altura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y eso se da cómo se da? Pues por medio de un coeficiente de participación, ¿no? De masas. ¿Sí? Es la columna que se tiene WI, HI, entre suma de W y HI. Ese es el factor que te dice cuántas masas se está aplicando a esa altura. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver la expresión. ¿Alguna otra pregunta? Para que quede claro en qué consiste el método estático. Y el método estático está reglamentado. O sea, porque mucha gente tiene desconfianza. Hugo me preguntaba y decía, bueno, y que el método estático, todo así, se sigue ocupando. Sí se sigue ocupando, porque dice el reglamento, para estructuras irregulares en terrenos duros hasta 40 metros de altura. ¿Sí? Entonces, para estructuras irregulares en terrenos duros hasta 30 metros de altura. Para estructuras regulares en terrenos blandos hasta 20 edificios irregulares. ¿Sí? Entonces está reglamentado. No quiere decir que si yo hago un método estático esté mal el análisis. Si no está mal, se puede usar. ¿Qué diferencia vamos a encontrar con el método dinámico? Pues que las fuerzas del dinámico son más pequeñas, además por los análisis dimensionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, son más pequeñas, pero también el reglamento las detiene a un cierto porcentaje con respecto al estático. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? A lo mejor, bueno, es que las condiciones de regularidad, es muy fácil que no se cumpla un requisito, como son muy estrictos. Entonces, si no se cumpliera por lo menos una condición de regularidad, ya no pudiéramos ocupar el estático. ¿Tiene que ser 100% regular la estructura? No tiene nada que ver la irregularidad con el método estático. Ahorita vamos a ver los requisitos de regularidad, pero no hay que mezclarlo. Método estático es uno, método dinámico es otro. Se pueden aplicar cada uno de ellos si cumplimos con las alturas. Las alturas, es la sí. única diferencia. ¿De acuerdo?
que vamos a obtener fuerzas más pequeñas, sí vamos a obtener fuerzas más pequeñas. ¿Sí? Entonces, por eso el reglamento las detiene y dice, bueno, hasta aquí. Si ya rebasaste, ya te bajaste 20%, ya no te permito bajar más. O pudieran ser más grandes también las fuerzas obtenidas por la geometría o la Pueden ser más grandes dependiendo del pues, proyecto, de la ¿no? rigidez y de las masas, la distribución de masas, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Que quede bien claro porque no quiero yo confusiones, más confusiones. ¿Sí? Ahorita lo que mencionaba Luis de los requisitos de regularidad es bien importante, porque en esos requisitos o en esa geometría que le damos al edificio, pues se puede ir un montón de dinero y aparte se puede ir un montón de errores, ¿no? Y horrores. Tenemos ahorita un problema con el edificio de Huajuta típico. ¿Por qué? Porque cada vez que empiezan a analizar sin pensar en la geometría. Y después van probando sin tener una idea del control del edificio. Proponen diagonales allá, proponen diagonales acá, y es un relajo. ¿Sí? Entonces, acuérdense que lo importante de la geometría es que vamos a obtener simetría en los movimientos y vamos a eliminar torsiones. ¿De acuerdo? Pero ahorita entramos a los problemas de regularidad. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, queda claro lo que es el método táctico. Ya no va a haber más confusiones. Vamos a ver cómo se calculan las fuerzas, como dice el reglamento, que se calculen las Factoriza fuerzas. hay un factor ahí de regularidad y si mientras más bajo, más te incrementan las fuerzas sísmicas. Bueno, vamos a hacer un dibujo de un marco cualquiera de un edificio. Bueno, entonces vamos a considerar nosotros para el método estático un conjunto de fuerzas horizontales pues concentradas en cada piso del edificio. Para obtener esas fuerzas horizontales tengo que primero concentrar pesos también o masas en los distintos niveles. Vamos a usar el criterio de la mitad del entrepiso, arriba y abajo, concentrarlo a nivel de entrepiso. ¿Sí? De pesos. ¿Sí? La mitad del último entrepiso más los perfiles y más la losa sería el peso N, ¿no? ¿Sí? Y abajo, a nivel de planta baja, la mitad de los pesos de los elementos verticales en planta baja se concentra a nivel de entrepiso y la otra mitad se mueve con la masa del suelo. ¿De acuerdo? Esa es la concentración que vamos a hacer nosotros de masas y vamos a calcular los pesos, las fuerzas de inercia, las N, son fuerzas de inercia.
Entonces el reglamento dice que se considere un conjunto de fuerzas de inercia actuando en los distintos niveles. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo calculamos esas fuerzas de inercia. El peso, entonces, vamos a concentrar mitad de elementos verticales al entrepiso, mitad de elementos verticales piso superior al entrepiso y mitad de elementos verticales piso inferior al entrepiso, y el resto se va acumulando, concentrando en los distintos, en las distintas losas. El último piso nada más tiene una mitad de los elementos verticales, y el primer piso, pues la mitad de los elementos verticales se considera que se mueven con la masa del suelo. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra definición importante. Dice que las fuerzas de inercia se determinan considerando que las aceleraciones de las masas de la estructura varían linealmente con la altura. ¿Sí? Esa es una consideración que hace el método estático. Y que las fuerzas actuantes basal en la estructura es igual a lo siguiente. ¿Sí? La fuerza cortante basal aquí. Cortante en la base de la estructura. ¿Sí? Entre la suma de los W y desde que I es igual con 1 hasta que es igual con N es igual a la aceleración. ¿Sí? A la aceleración correspondiente al periodo TA. ¿Sí? Entonces, es una definición. Por eso, siempre que estamos verificando fuerzas, lo que hacemos, dividimos el cortante en la base entre el peso total de las masas, ¿sí? Y eso nos da la aceleración. ¿De acuerdo? Esa es por definición, y siempre tenemos que llegar a ella. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza de inercia es igual a alfa F, siguiendo la nomenclatura del manual de la comisión, WN H', N. ¿Sí? Esta es la expresión 3.7 del manual. ¿De acuerdo? Dice que así se calculan las fuerzas. ¿Qué cosa es alfa N? Bueno, alfa N es igual a sumatoria de WN, que es W1, W2, W3, W4, W5, ¿no? WN, ¿sí? Por, desde que es igual con 1, desde que n es igual con 1, hasta que es igual con n entre pisos, multiplicado, dividido entre W N H', ¿sí? Desde que esto lo conocemos como W0, desde que n es igual con 1 hasta que hasta n número de entrepisos. ¿De acuerdo? Este es un factor que determina la aceleración
o la participación de la aceleración en los distintos niveles. Y esto multiplicado por la aceleración en el periodo TA y entre la reducción el factor de ductilidad en TA, el factor de redundancia TA, R0 y el factor de redundancia y factor de sobreresistencia. El R es sobreresistencia y el RO es de redundancia. Esa es la expresión que me dan el reglamento y ya es lo mismo que hemos usado, ¿no? Únicamente que ahora se incorporó el factor de sobreresistencia y el factor de redundancia. ¿A qué se refiere el factor de utilidad? Pues contempla varios factores, la regularidad de la estructura, la capacidad de la estructura para absorber energía, ¿sí? El tipo de sistema estructural, todos intervienen en el Q. Es un factor que tiene 4 valores, puede tener un valor 1, valor 2, 3 y 4. Cuando hablamos de 3 y 4, hablamos de factores de ductilidad altos, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de ductilidades de 1.5 o de 2, hablamos de ductilidades bajas, ¿de acuerdo? ¿Qué importancia tiene? Pues tiene mucha importancia, porque si ustedes observan está como denominador, y al estar como denominador reduce las fuerzas sísmicas, ¿sí? El factor R, factor de sobreresistencia, hay varios valores del factor R y depende mucho pues, del grado de ductilidad, ¿sí? Para ductilidades altas, R pues llega a tomar valores hasta de 2, ¿sí? Hasta de 3, 2.5 y 2, dependiendo del sistema estructural y del valor de la ductilidad. Es la variación de R. El factor de redundancia se refiere, el RO, se refiere pues a las líneas de defensa que tiene el edificio. Si nosotros tenemos líneas de defensa, pocas líneas de defensa, por ejemplo, 2 marcos con una sola crujía, el RO, el factor de redundancia es bajito y por lo tanto aumenta la fuerza sísmica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tenemos solamente una crujía y 2 marcos, entraríamos al RO más bajito, al factor de redundancia más bajito, que es 0.8. Si tenemos marcos con 2 crujías, si tenemos marcos con 2 crujías, ya más de 2 crujías, ¿sí? Entonces tenemos un factor de redundancia de 1, y si tenemos marcos ya con varias crujías y varios marcos, varias líneas de defensa, podemos usar un factor de redundancia hasta de 1.25. Son los 3 valores, 0.8, 1 y 1.25, dependiendo de las líneas de defensa. En qué condiciones están las líneas de defensa será el valor del factor de redundancia, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a calcular las fuerzas sísmicas. Para calcular la aceleración, en este caso vamos a necesitar las coordenadas geográficas. Con la dirección, nada más podemos obtener las coordenadas geográficas. Con la dirección en Google se buscan y ya dan las coordenadas. Bueno, con la dirección de donde se va a ubicar la estructura y el programa Prodigy, se obtienen las aceleraciones. En este caso, la estructura la vamos a ubicar en la siguiente dirección.
es Avenida Morelos y calle Guerrero. Ese es degollado, dije. Ah, degollado, ¿ah? Sí. Sí. Ahí donde está la torre. Aquí. Estamos ubicándola ahí, en esa esquina. ¿Sí? Sí, está bien, ¿verdad? Sí. La dirección. Bueno, entonces usando el programa Prodigy, que lo pueden buscar en internet, este programa lo hizo el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ¿sí? Por lo tanto, pues es gratis, no tiene ningún costo bajar el programa y poderlo usar. Entonces, con las coordenadas geográficas de este lugar, ¿viste? ¿Sí? Que son las coordenadas son las siguientes. La primera es latitud, ¿ah? Sí. Latitud 18, 92, 45, 514 y la otra es longitud, que es 99, 238, 0493. Y es negativo, dije. Negativo, menos. Con eso obtenemos el siguiente espectro de aceleraciones del terreno. ¿Sí? Voy a borrar, luego regresamos otra vez a estas expresiones, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que vamos a calcular la fuerza sísmica con esta expresión. ¿Sí? Voy a borrar y voy a dibujar el espectro que obtengo usando Prodigy. Tengo el siguiente espectro de aceleraciones. Sin reducir. Le llaman espectro, ¿cómo? Transparente, ¿verdad? Sí. Bueno, con estas aceleraciones vamos a entrar a calcular la fuerza sísmica. Es sin reducir, pero la aceleración reducida pues sería A entre Q, entre R y entre ρ. ¿Sí? Con esos valores, aplicando estos valores, vamos a reducir la aceleración y con esa vamos a calcular la fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer el cálculo de las fuerzas sísmicas. ¿Sí? Para nuestro caso, pues tenemos
la aceleración reducida, ¿sí? Tenemos 0.4114 entre el factor de ductilidad. Para nuestro caso, pues es una estructura regular, ¿sí? La excentricidad pues es muy pequeñita y vamos a usar un Q de 2. Luego vamos a justificarlo, pero vamos a usar un Q de 2, ductilidad baja. Luego vamos a usar un factor de redundancia de, tenemos 3 marcos con al menos 2 crujías. Por lo tanto, le corresponde un ROP de 1, un factor de redundancia de 1, porque tenemos 3 marcos con al menos 2 crujías. Primero va el otro, ¿no? ¿Cómo? Primero va el sobre resistencia. Es ese el que estoy hablando. Ah. ¿Sí? Entonces tenemos Eso tenemos 3 marcos con al menos 2 crujías, por lo tanto estamos con un factor de sobreresistencia de 1. Ahora el factor de redundancia, perdón, sí, es el factor de redundancia. El factor de sobreresistencia, tenemos una ductilidad baja, 2, estamos usando un factor de ductilidad baja, y por lo tanto, pues podemos usar un Q de 2, un factor de redundancia de 2, ¿de acuerdo? Todos esos valores vienen en el manual de la Todos comisión. estos valores vienen en el manual de la Comisión Federal de Electricidad y ahí vienen las características geométricas de la estructura para poder tomar el factor que le corresponde, ¿de acuerdo? Pero en términos generales es lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da eso? Por favor, hagan la división. Punto 1035. Está muy bajito, ¿no, Chico? Sí, se lo doy mejor del programa. ¿Cómo? Se lo doy mejor del programa. A ver. Porque no lo dividí así, lo. Se lo doy. Vamos a esperar. Estamos corriendo el programa. Vamos a ver qué aceleración nos está dando con el programa. Es punto 1029. Punto 1029. 1029. Sí, aún no se Se lo puedo registrar. A ver, corrección. Está reducido. Sí, con esos. Con los 3 igual. ¿Cuánto queda? Bueno, ingresando estos factores al programa Prodigy, obtenemos un factor reducido es transparente. ¿Sí? Transparente y este es reducido. Tenemos aquí un máximo de punto 18.1, aquí un máximo de punto 11 y aquí un máximo de punto 0.57. ¿Sí? Entonces nosotros, como estamos trabajando con el método estático, vamos a usar punto 18. ¿De acuerdo? Esa es la aceleración que vamos a usar para calcular fuerzas sísmicas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? No. En el programa no hace la operación directa como usted, ¿no? Aquí me está dando una reducción más fuerte, que me llego casi al punto 11. ¿Sí? Pero había que ver qué está pasando, porque me está dando un valor de punto 18. ¿Sí? Se supone que deberíamos obtener pues, el mismo. Pero bueno, vamos a trabajar con punto 18, el valor que nos da Prodigy. Para más exacto tendríamos que usar Prodigy. De preferencia usar Prodigy, sacar la aceleración. Acuérdense que Prodigy es un programa que da las aceleraciones exactas para el lugar. Ya no como antes que se asignaba por la persona que calculaba el coeficiente sísmico y lo daba según su conveniencia.
¿sí? Porque a veces pues la estructura se ubicaba muy cerca de la zona A o la zona B o la zona C, entonces pues lógicamente se buscaba a veces el factor más bajito, el coeficiente sísmico más bajo. Por lo tanto, ahora si usamos el programa, ya podemos moverlo. Lo que nos da el programa tenemos que usar, ¿sí? De aceleración. En este caso vamos a usar punto 18 y no hay vuelta de ojos. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, antes de poder, antes de continuar con el análisis de fuerzas, con el cálculo de fuerzas sísmicas, vamos a repasar los requisitos de regularidad. Es un punto que se tiene que hacer antes de hacer análisis. Aquí en la oficina, pues desgraciadamente la gente le dio poca importancia a los factores de regularidad. Y lógicamente después, cuando estamos haciendo la memoria y estamos revisando, estamos diciendo, ay, ¿sabe qué? Es que el factor no era ese, se tenía que reducido tanto. Entonces, no. Debemos de revisar primero la geometría del edificio. Es un error muy grande no analizar la geometría. ¿Sí? Ponerse a hacer tonteos o tanteos y que dan como resultado pues estructuras no bien concebidas, ¿no? Yo siempre les hablo de que pues nosotros tenemos dos brazos, lo mismo el edificio debe tener dos partes equivalentes para que hagan el equilibrio, ¿no? Si tengo contraventeos allá, en el último marco, en el primero también debo tener el contraventeo, que surta el mismo efecto en cuanto a rigidez, ¿sí? Y no querer resolver, por ejemplo, con un solo contraventeo allá en aquella orilla, resolver el problema de desplazamientos del mar. Porque ¿qué va a pasar? Que pues que toda la fuerza la voy a torcer al edificio. ¿Sí? No vemos, resolvemos un problema, pero ¿a qué costo? A costo de secciones muy pesadas y a costo de excentricidades, de excentricidades muy fuertes. Entonces, no debe de ser así, porque ese es un círculo vicioso. Yo voy teniendo la necesidad de resistir fuerzas y voy haciendo elementos bien gordos, bien gordos, bien gordos, bien gordos. No importa en dónde estén ubicados, ¿verdad? Y ese es un error. ¿Sí? Así que grábenselo, por favor. Si no estudian la geometría, mejor no metan nada al análisis. ¿Sí? Porque están luchando contra un monstruo, contra alguien, contra algo que les va impidiendo, impidiendo, impidiendo y no tiene llenadero. Así como decía Fox, que la Cruz Roja no tenía llenadero, que todo lo que le daban se lo comía, ¿no? Así también, todo lo que le damos a la estructura, pues se lo comen, y eso es una falta de ética por parte del que calcula, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está haciendo a costa del dueño. El dueño ni sabe de esto, pero nosotros sí sabemos. Y por lo tanto, debemos controlar la geometría, porque sabemos que ahí está el ahorro, ahí está el buen comportamiento de la estructura. ¿De acuerdo? O sea que si vamos a hacer edificios, los vamos a hacer bien hechos. Si vamos a hacer muñecos, los vamos a hacer muñecos con dos manos, con dos patas, con dos orejas y con dos ojos. Así igual los edificios, ¿no? ¿Sale? Órale. Bueno, entonces vamos a usar como coeficiente sísmico este. Con esa aceleración vamos a calcular las fuerzas sísmicas. Bueno, antes de entrar a eso, pues vamos a hablar de la geometría, ¿no? Son varios puntos que me dice el reglamento, me los marca, me los detalla y me los pone punto por punto y nosotros no les hacemos caso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el primer punto? Ahí vayan leyendo, voy. Los de reglamento. Requisitos de regularidad le voy a poner, ¿sí? Voy a borrar. Los de reglamento, los de CFE. No, los de CFE. Acuérdense que el reglamento de la Ciudad de México es aplicable en la Ciudad de México. Allá tienen bien estudiadas sus zonas, hay más información, ¿sí? Entonces, pero aquí en este suelo de Morelos, pues lógicamente pues, no hay los suficientes estudios más que pues, los que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad y por eso lo usamos, ¿de acuerdo? En el estado donde tenga su reglamento y sus normas, hay que respetar lo que dice su reglamento, ¿no?
Voy a borrar. Ahora sí, pónganle requisitos de regularidad. Porque si no, si impide poner, se va a llevar. El primer requisito que dice. Primero dice que la distribución en planta de masas, muros y otros ¿se lo dicto? ¿Me voy despacio? ¿O lo voy a resumir? Porque es bastante. Bueno. Bueno, dímelo, yo lo voy a. No le gusta que ellas investiguen. Ok, dice que la distribución en planta de masas, muros y otros elementos resistentes es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales. Ahí está, tenemos nosotros esto. ¿Sí? Aquí tenemos 520, aquí tenemos 5, ¿sí? Entonces, con respecto al eje Y, es sensiblemente simétrica, hay una diferencia de 20 centímetros. No puedo decir que es irregular la estructura. En el sentido horizontal, este marco se encuentra a 520 de aquí a aquí, 520 y 5. 520 y 5. No puedo decir que es irregular, es muy poquito, son 20 centímetros. Por lo tanto, la estructura es regular. ¿Sí? Los sistemas en X y en Y, los sistemas en X y Y son sensiblemente simétricos. Pero ahí se presta a algunas interpretaciones, ¿no, Inge? O sea, ya es como más de criterio. O sea, ¿hasta qué tanto? Por ejemplo, 5 por 8 allá, 5 por 10, 5... A ver. No lo Si precisa, yo tengo pues. aquí 6 metros y aquí 5, pues diría, bueno, ya no es tan simétrico. Ya hay 1 metro de simetría. Pero aquí 20 centímetros es esto. Sí, no, claro, ahí sí es muy claro. 20 centímetros multiplicado por una fuerza, pues la baja drásticamente, ¿no? Entonces, ¿podríamos poner como ejemplo 50 centímetros? Hasta 50 podría ser que fuera, sí, claro que influye mucho el criterio, pero pues hay que aplicarlo, ¿no? Sí. Pero ahí también sería en cada dirección. Por Cada- puede ser simétrico en una por eso dirección. yo digo, en otra primero en no. una dirección y luego en la otra. ¿Sí? Acuérdense que el factor de regularidad, Pero te dice el ambos, factor Q, ¿no? el factor Q va en X y va en Y. Por lo tanto, yo puedo decir, aquí en X es un factor irregular y en Y es otro factor de regularidad. ¿De acuerdo? Al siguiente, 2. La relación entre la altura y la dimensión menor de la base no es mayor que 2.5. 2.5. Pues tenemos la altura, tenemos 320, 640, tenemos altura de 640, H entre B, 640. Y la base son 1020, en cualquiera de la dirección. ¿Sí? Este sería en X. La dimensión menor dice, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿es esa? Tenemos, ¿cuánto da eso? Pero otra vez, ¿no? La dimensión, dice, ¿cómo dice? A ver cómo va, Chucho. La relación entre la altura y la dimensión menor de la base. Está bien. .63. Tienen la misma base. Es menor a 2.5. Este cumple. La altura entre el lado menor. Sí, sí, lo entendí. Uy, ¿qué te pasa? Ahí todavía ese criterio está más conservador que el del reglamento que lo aumentó a 4, ¿no? Sí. Está más sensato para mi gusto, pues. Pues este está como más, del lado de la seguridad, ¿no?
porque el reglamento de la Ciudad de México ya se fue hasta 4. A 4, mucho. Por ejemplo, en el libro de Meli, en las recomendaciones de estructuración, decía, o dice, por ningún motivo aceptes que la relación largo-ancho sea mayor a 4. Pero el reglamento del Distrito Federal ya llegó a 4, ¿no? Entonces algo está pasando, ¿no? También a veces porque pues que había muchas juntas de construcción o juntas sísmicas y eso hacía pues un montón de cuerpos, muchas divisiones. La junta es un problema también para paso. Entonces, por eso yo creo que este es como lo ideal, ¿no? Ojalá se puedan, pues, digamos, si llegaran a exceder el 2.5, que no fuera mayor de 3. Y sería como un número ideal, ¿de acuerdo? Es una mera recomendación, pero hay que apegarse a los reglamentos. El reglamento también nos dice a las juntas hasta tal distancia. Siempre el criterio del que está estructurando es bien importante, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces el segundo requisito se cumple. El siguiente requisito. El tercero es la relación entre el largo y ancho de la base, que también no exceda el 2.5. El largo entre el ancho de la base menor o igual a 2.5. Entonces tengo el largo 10.20 entre el ancho 10.20 es igual a 1, entonces es menor a 2.5. A ver si puedes tomar la fotografía para que los muchachos la tengan los requisitos, ¿no? Si no, se los puedo mandar la hoja así para que la vean. Bueno, está bien. El archivo, pues. Sí, está bien. ¿Cuánto tiempo va? 47. Bueno, otro más y ya le paramos, ¿no? Y para que las clases no sean tan pesadas. En planta no se tienen entrantes ni salientes cuya dimensión excede el 20% de la dimensión en la planta medida paralelamente a la dirección en que se considera la entrante o saliente. En nuestro edificio no hay ningún entrante, no hay ninguna zona que se venda que haga esto, ni ningún saliente, ¿sí? Digamos que hubiera un chipote aquí, pues que exceda del 20%, ¿no? Entonces no hay entrantes ni salientes. Ahí, por ejemplo, ese que dibujó la saliente, Ajá. ¿lo puede volver a dibujar, por favor? O sea, que ese saliente fuera menor a la dirección así paralelo, no, o sea, en la misma Y. Así, esa pues, exacto. Que fuera 12-20. ¿Sí? Entonces, No podría ser tenemos 2 metros. Tenemos el 10.20 entre 12.20. ¿Cuánto da eso? 10.20 entre 12.20. Punto 84. Punto 80. Tendría que ser al revés, ¿no? ¿De cuál? La operación. ¿Sí? No tenemos 20% mayor de la dimensión. Bueno. El 20% sería 12.20 por punto 20, sería 2.44. ¿Cuánto le dimos aquí? 2 metros. Entonces, no rebasamos, 2.44 es el límite, tenemos 2 metros, por lo tanto, el saliente todavía es aceptable. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo vamos a dejar en cuanto a requisitos de regularidad. Estamos en el punto 4, son 13 los requisitos. 10, La ¿no? próxima clase continuamos con los requisitos. ¿De acuerdo?